Saludos, estimados estudiantes que cursan el tercer año de preparatoria en el Instituto Corima y que están en la materia de Economía y Sociedad Mexicana. El tema de hoy es la situación económica que vive México en 1982. En esta clase podrás entender, valga la redundancia, cuál es la situación que se vive en México, cuáles son las crisis económicas y por qué hay un déficit en la balanza de pagos de México en millones de dólares. Bien, comenzamos. Al año de 1982, y tal como lo vimos en nuestra sesión anterior, es cuando ya va a entrar en auge el modelo neoliberal. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la crisis? Bueno, para variar, México se encuentra con una profunda inestabilidad en el mercado de divisas, es decir, esto se debe a la especulación y a la fuga de capitales, ¿sí? Que lo puso al borde de la descapitalización. En la balanza de pagos de 1982 se observa el déficit en cuenta corriente, ¿sí? Se observa el déficit en cuenta corriente. Y va a llegar a una cantidad de 4.878.5 millones de dólares. Y si bien esto está financiado con deuda externa e inversión extranjera, el capital por ese concepto se diluye, es decir, la fuga de capitales se estima en 8.361.6 millones de dólares y las reservas internacionales del país disminuyen, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Aquí está el saldo de la balanza comercial y pues bueno, si lo podemos poner, regresando a aquí, ¿cuál va a ser la cuestión? Bueno, en cuenta corriente vamos a tener un déficit de menos 4.878.5 millones de dólares, como lo mencionamos. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos en ingresos 28.919.5 millones de dólares. Y esto los ingresos es, acuérdense, todo lo que México vende y por ende le compran en el extranjero, bien, o ingresa al país de manera económica. Bueno, estos tres rubros: exportaciones de mercancías, servicios y transferencias. En exportaciones de mercancías, el ingreso fue por 21.229.7 millones de dólares. En servicios, que estamos hablando de industria de la transformación, estamos hablando en el transporte, en el turismo, etcétera, etcétera, vamos a tener un ingreso por 7.353.3 millones de dólares. Y en transferencias, esto es lo que las personas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos mandan a sus familiares al país. Y tenemos un total de 336.5 millones de dólares, ¿sí? Eso es lo que ingresa. Ahora bien, ¿cuáles fueron los egresos? Los egresos vamos a tener en tres rubros. Bueno, primero, los egresos fueron en un total de 33.797.9 millones de dólares, ¿vale? Que se va a distribuir en tres rubros, o sea, es decir, es lo que el país gasta, ¿sí? Número uno, importaciones de mercancías. Segundo, servicios e intereses sobre deuda externa y las transferencias. En importaciones de mercancías, es decir, todo lo que se compró, se va a gastar un total de 14.437 millones de dólares. En servicios e intereses sobre la deuda externa, vamos a tener 19.289.2 millones de dólares. Y en transferencias, 71.7 millones de dólares. Entonces, esos son los rubros, pero tenemos aún así tres rubros que tenemos que contemplar para poder entender esto, ¿sí? Es decir, uno de cuenta de capital en neto, errores y omisiones y variación de las reservas internacionales. Bueno, en la cuenta de capital, en total neto, vamos a tener 8.573.9 millones de dólares, que este rubro se divide en cuatro: capital a largo plazo, sector público, sector privado y capital a corto plazo. En el capital a largo plazo se va a tener 10.378.1 millones de dólares. En el sector público, 8.862.3 millones de dólares. En el sector privado,
1.505.8 millones de dólares. Y en el capital a corto plazo vamos a tener un déficit de menos 1.794.2 millones de dólares. En errores y omisiones tendremos un déficit de menos 8.361.6 millones de dólares. Y en la variación de reservas internacionales tendremos menos 4.666.2 millones de dólares. Entonces, bueno, esto lo tenemos acá y lo dice, ¿no? El auge del petróleo aceleró el PIB con desequilibrios constantes, inflación casi del 100%, déficit del sector público, que es lo que acabamos de ver ahorita, y aumento de la deuda externa de 37 millones de dólares a 71 millones de dólares. ¿Sí? La baja del petróleo, el aumento de las tasas de interés, y bueno, México se retira del mercado de cambios y se devalúa el peso. Esto va a obligar a que se pida ayuda al Fondo Monetario Internacional, firmando el Tratado Carta de Intención, que impulsaba al gobierno mexicano a la privatización y abrir la economía al mercado mundial, mantener bajos salarios, como hemos visto, una política neoliberal. Y aquí está, si lo podemos ver, bueno, está un poco pixeleado. Pero precisamente tenemos dos rubros, el morado es porcentaje del PIB y el azul es deuda externa total. ¿Sí? Observen. Entonces, bueno, ¿a qué se debe el déficit de la balanza de pagos que hemos mencionado anteriormente? Bueno, en las finanzas públicas, el crecimiento de la deuda externa, el proceso inflacionario, etcétera, etcétera, pues el presidente Miguel de la Madrid va a reconocer el carácter estructural de la crisis de 1982 y entonces esto le va a obligar a lo que hemos hablado anteriormente a la modernización del país, que se le va a llamar o históricamente se le denominó cambio estructural de orientación al mercado. En realidad esto se traduce a un rápido proceso de apertura de la economía nacional a las mercancías y los flujos de capital extranjeros y en el adelgazamiento del Estado bajo la consigna de renovación moral, que pretende terminar con el Estado benefactor, calificado por ese gobierno de patrimonialista, corrupto, obeso y subsidiador, para insertarlo en un proceso de globalización económica y que vamos a verlo en la apertura comercial. Efectivamente, bueno, ¿qué es la apertura comercial que va a tener México? Bueno, el intercambio comercial internacional se ha orientado por la necesidad de las naciones de colocar sus excedentes de bienes o servicios al tiempo que adquieren aquello de lo que carecen. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito antes de 1980. En 1930, con la depresión económica aguda mundial, la mayor parte de los países, incluido México, protegieron su mercado interno. ¿Cómo se protege el mercado interno? Creas obstáculos al comercio internacional con aranceles elevados, control de cambios, etcétera, etcétera. Durante la Segunda Guerra Mundial, las naciones coinciden en la necesidad de restablecer el intercambio multilateral, ¿sí? Y esto pues se va a sentar en la conferencia Bretton Woods en 1944, donde se va a establecer las bases para crear un organismo regulador del intercambio comercial internacional, que se le va a denominar Organización Internacional del Comercio, ¿sí? Entonces, efectivamente, del 21 de noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948, tiene la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, del que surge la Carta de La Habana, ¿sí? Bueno, porque la firmaron ahí, en Cuba, La Habana. Y a partir de esta carta se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que se le va a llamar el GATT, el GATT, que en inglés es General Agreement on Trade and Tariffs. ¿Qué va a hacer esta organización? Bueno, va a tener un código de comportamiento comercial y un tratado entre los países que se inscriban al GATT, ¿no? Entonces, pues México va a entrar al GATT y lo va a hacer precisamente con López Portillo a partir de 1979, ¿sí? Evidentemente, pues no va a haber una consolidación como tal porque la opinión pública y las políticas del país no lo van a permitir o no lo van a aprobar en ese momento. Entonces,
Interesante, o bueno, desafortunadamente pasando el terremoto de 1986, se va a evidenciar a través de eso la capacidad o la incapacidad del gobierno para sostener el desarrollo del país. Entonces, pues evidentemente ya oficialmente va a entrar al GATT en 1986. Y bueno, ¿no? A pesar de eso es que la apertura comercial va a ser negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver eso? Bueno, pues es que de una política proteccionista en extremo pasamos a una de apertura total. Y en 1985 el 100% de las transacciones arancelarias requieren permiso de importación. Sí, en 1987 requieren ese permiso 3.8% de las transacciones. Para 1992 el 90% de la importación es libre. La tasa arancelaria promedio se reduce a 25% y se presenta un crecimiento de las exportaciones manufactureras, estamos hablando de 1989, que van a representar 55.19% del total de las exportaciones. El régimen comercial mexicano, después de 4 décadas de estar cerrado, se convierte en uno de los más abiertos al mundo. Entonces, el mercado interno es inundado con diversos productos que en forma aparente resolvían el problema de los salarios bajos, pero que provocan cierre de empresas, aumento del desempleo y un déficit comercial creciente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta cuestión que hemos analizado en cuanto a la situación económica que se vive en México en 1982. Muchas gracias y nos vemos la siguiente sesión.